Bueno, el gobierno confía, y lo decíamos en nuestros títulos, que la reforma laboral esté aprobada antes de fin de año. ¿Ocurrirá esto o no? Mientras se trata en el Congreso, nosotros nos vamos con la información en vivo. Directo al móvil para analizar justamente lo aprobado. Ahora va a la otra Cámara, al Senado. Juan Cereda, ¿cómo estás? Bienvenido. Noé, ¿cómo estás? Lo cierto es que ya está el proyecto final de la reforma laboral y justamente vamos a hablar de eso aquí con el abogado que tenemos presente, abogado D'Angelo Herrera Rafael. Bueno, en primer lugar consultarle porque es una reforma laboral que promete mejorar por lo menos las condiciones de trabajo, incluso modernizarlas, que son las palabras del presidente Javier Milei. Consultarle cuáles son los puntos más importantes que tenemos que hablar sobre esta reforma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, más que mejorar los derechos de los trabajadores, yo creo que en ciertos casos le saca derechos a los trabajadores, o por lo menos disminuye varios derechos. Tiene varios temas importantes la reforma, plantea un montón de reformas de artículos, aunque sean pequeñas cosas en varios artículos, pero bueno, hay varios temas que son importantes y los que ha llamado la atención, como por ejemplo el tema de las indemnizaciones, el tema del fondo de cese laboral, vacaciones, bueno, hay bastantes temas que han llamado la atención y que van a generar conflictos o controversias a futuro porque, bueno, dan lugar a que puedan plantearse inconstitucionalidades porque, bueno, vulneran varios derechos de los trabajadores. Indemnizaciones, por ejemplo, ¿cuáles son los cambios que propone? En indemnizaciones, lo que es la indemnización por despido, modifica el artículo 245, mantiene más o menos el principio básico del 245 anterior, pero agrega también algunas cosas que yo considero que son por lo menos inconstitucionales, como por ejemplo al final del artículo 245 expresa que una vez que uno cobra la indemnización establecida en ese artículo, no puede reclamar otro tipo de reparación integral, como por ejemplo una reparación civil derivada del contrato de trabajo, por ejemplo falta de registración, etcétera. Lo limita, entonces eso es una vulneración de los derechos del trabajador que no pueden reclamar los derechos que les corresponden. Se mencionaba un fondo para los despidos que puede tener el empleador. ¿Cómo funcionaría eso? Claro, además del artículo 245 que establece la forma indemnizatoria, también se puede pactar a través con los sindicatos, pueden establecer que tengan un fondo de cese laboral, que es un sistema parecido al que se utiliza en la construcción, en el cual el empleador todos los meses deposita un porcentaje del sueldo del trabajador, o sea, le paga el sueldo al trabajador y en función de ese monto, un porcentaje lo deposita en una cuenta y cuando se finaliza la relación laboral, por cualquier motivo, el empleador le tiene que entregar ese fondo de cese laboral al trabajador. En la construcción es así hace un montón de tiempo, por la actividad misma lleva a que sea así, pero en los distintos tipos de trabajo por ahí no siempre es bueno ese fondo de cese laboral para la indemnización. Sin perjuicio de que también además los fondos de cese están establecidos según la reglamentación de la ley bases que los incluyó al principio, que lo van a administrar, ya sea que se haga un fideicomiso de fondo de cese laboral, eso van a ser administrados por una entidad que está autorizada por la Comisión Nacional de Valores, pero va a depender también de cómo se administre ese fondo la indemnización que va a cobrar a futuro el trabajador, porque si está mal administrado y quizás quiebra o se funde o no tiene para responder después, bueno, el trabajador no va a poder cobrar con ese fondo. ¿Será obligatorio este fondo para el empleador y si el empleado va a recibir menos sueldo por esto? En principio no es obligatorio, tiene que pactarse, tiene que ser con convenio. Y el trabajador recibe el mismo sueldo. El trabajador recibe el mismo sueldo que le corresponde, pero en función del sueldo que cobra el trabajador, un porcentaje aparte se hace cargo el empleador y lo paga y con eso va haciendo un fondo para indemnizar. En la construcción durante el primer año es el 12% del sueldo que cobra el trabajador y a partir del segundo año el 8%. Entonces, bueno, le paga el sueldo completo, pero además de su bolsillo el empleador paga ese porcentaje para ir haciendo ese fondo. ¿Cuáles son los cambios que propone la reforma con respecto a las vacaciones? Con respecto a las vacaciones, bueno, permite fraccionarlas, ¿no? Permite que se puedan fraccionar, siempre por supuesto un acuerdo entre el empleador y el trabajador. El empleador, si bien es el que dispone las vacaciones y el que ordena cuándo tiene que tomar, bueno, puede, y tiene que tomarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, pueden también entre las partes acordar que se tomen las vacaciones en otro momento, pero como te digo, el empleador puede fraccionar las vacaciones siempre que no sea, que tenga un mínimo de 7 días y que se tomen en distintos periodos
y en los casos en los cuales, por ejemplo, hay empresas que cierran las vacaciones, cierran la empresa directamente y todos los empleados se toman vacaciones en la fecha que cierra la empresa. Sí. Pero en los casos que no, que se la van tomando de manera alternada, los trabajadores las vacaciones, en esos casos el empleador puede disponer vacaciones en otro momento, que no sean las vacaciones de verano normalmente, pero cada 3 años mínimamente tiene que darle una vacación en periodo de verano. ¿Este fraccionamiento sería a través de un acuerdo mutuo entre ambos? Sí, tiene que estar de acuerdo también el trabajador, y para que pueda hacerse ese funcionamiento en esas cantidades, sí, porque si no estaría vulnerando los derechos que tiene. Sí, Sergio, aquí el abogado los está escuchando. Bueno, ¿cómo le va, Rafael? Los saluda Noelia Nieto y Sergio Suárez aquí en el Mediodía del 7. Estamos atentamente escuchándolo y mucha gente nos pregunta en la calle, ¿esto es a partir de una vez sancionada la ley? ¿Y qué pasa con quien tiene algún derecho adquirido en un trabajo formal en una empresa? Hola Noelia, hola Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, esto por supuesto que todo este proyecto de lo que estamos hablando, todas estas reformas se van a aplicar a partir de que se apruebe en el Congreso, claro, y que entre en vigencia la ley, ¿no? Después del tiempo de entrada en vigencia de la ley, recién ahí se van a aplicar para las relaciones y hay que ver también en qué casos se aplicaría y en qué casos no. Pero ningún trabajador pierde derecho, que es el temor que hay, porque hay mucho run en la calle con el tema de la reforma laboral. Claro, esto no sería retroactivo en líneas generales. No es retroactivo, pero bueno, por ejemplo, en el caso de despido, el tema de la indemnización, que hablábamos del fondo del cese o el tema de la indemnización del 245, la ley aplicable va a ser al momento del despido, o sea, claro, de que cese la relación laboral. Entonces, si cuando cesa la relación laboral está vigente esta nueva, si es que se aprueba esta ley, este proyecto está vigente, bueno, en ese caso se aplicará esa ley. Claro. Si no, se aplica la ley de contrato de trabajo como se aplica ahora, ¿no? Dos preguntas en una. ¿Y que los trabajadores pierdan derechos? Sí, claro. En principio, bueno, sí. No, puede terminar, por favor. Bien, que en principio he visto varios artículos del proyecto de reforma que sí, que se vulneran derechos del trabajador, como comentaba recién, que por ejemplo no puede reclamar una reparación integral en caso de haber no haber estado registrado, el tema del pago en cuotas de una indemnización en caso de juicio en ciertas empresas, que bueno, si bien es una facultad del juez poder hacer el pago en cuota de la indemnización, bueno, ya está vulnerando el derecho de propiedad del trabajador, de cobrar íntegramente su crédito, ¿no? Doctor, le pregunto. Y así más, y claro, varios artículos más que se verán sobre la marcha. Hay dos versiones. Sí. Una, que esto va a ser fundamental para el país porque el empresario va a tomar o va a poder tomar nuevo personal, nueva gente, en blanco, en fin. Pero la otra versión es que esto va a ayudar a todo aquel que está en negro con un trabajo informal, va a pasar a blanco. He escuchado distintas versiones. ¿Cuál es su opinión de la creación de nuevos empleos y el que está en negro pasar a blanco? El proyecto tiene unos artículos para fomentar la registración, inclusive o para contratar nuevos empleados, tiene algunos incentivos, para mí son mínimos, o inclusive también el que ya tiene un trabajador contratado y no está registrado, también para registrarlo con ciertos incentivos que me parece a mí que no son suficientes. En definitiva, para mí lo que genera trabajo no son normativas que establezcan beneficios o no, sino es la situación económica del país. Como yo decía esta mañana, si yo tengo un negocio y el negocio está lleno de clientes y no hay abasto para atender, obvio que voy a contratar a una persona, no me va a interesar mucho qué tipo de régimen va a estar o no, yo quiero que alguien trabaje y pueda atender a todos los clientes. Si yo tengo el negocio vacío y no tengo clientes, por más que a mí me den incentivos o lo que sea, no voy a contratar empleados porque no los necesito. Entonces yo creo que es más un tema del gobierno, del Poder Ejecutivo, generar condiciones económicas para que se pueda fomentar la contratación de trabajadores y que, bueno, y a su vez que se registren, por supuesto. El cierre todo tuyo, Juan. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Le agradecemos al abogado, obviamente, vamos a estar atentos a ver cuáles son los nuevos cambios que se vienen a partir de la futura aprobación o no de esta ley, veremos cuáles son las modificaciones. Ahora todavía queda un largo camino para saber bien cuál será el proyecto final. Exacto. Chicos. Gracias, Juan, hasta luego.